Gálatas 5:16. Acompáñeme, vamos a leer este texto bíblico. Si ya lo tiene, vamos a ponernos de pie. Luego usted se va a sentar, pero puestos de pie vamos a leer la palabra del Señor. Lo vamos a hacer en reverencia a la santa palabra de Dios. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión con su Santo Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu en contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Oremos al Señor. Mi Dios, esta es tu palabra. Va a ser predicada. Habla a nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén y amén. Ahora sí puede tomar asiento. Bien, ayer predicábamos acerca de Romanos capítulo 8. Y es más, volvámoslo a leer. Vamos a Romanos 8. Romanos 8. Venga conmigo. Aquí dice, así, mi Biblia dice así. Lea conmigo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hablábamos acerca de estas palabras claves que encontramos en la lectura bíblica. Una era condenación. La condenación era como una sentencia, algo que ya tenía que ocurrir. Pero veíamos que Cristo Jesús vino y Él sufrió todo en la carne, físicamente, para que esa condenación que era para la carne, ya ahora Él la tomase en su carne y venciese las obras de la carne y con ellas al pecado. Jesús vence no solamente el pecado, vence las obras de la carne, porque Él, viviendo en la carne, teniendo los mismos obstáculos que nosotros tenemos, Él sí pudo vencer a la carne. Entonces, Él es vencedor, nosotros también somos vencedores. Él es victorioso, nosotros también hemos sido victoriosos, porque Él venció y por la fe hemos recibido esa victoria en Jesucristo. Pero el apóstol Pablo está hablando acerca de aquellos que aún militan en la carne. Y está diciendo que nosotros ya no estamos conforme al Espíritu. Pero sí habla de alguien, de algunos que andan conforme a la carne. Porque la palabra carne veíamos que hablaba de cerca de tres cosas. Carne, la parte física, lo que tocamos. O también carne, la genealogía, la herencia de nuestros antepasados. Pero también carne está ligado a el pecado que gobierna en esos deseos carnales. Como venimos a Cristo Jesús, la idea es que esos deseos de la carne que aún siguen habitando en este cuerpo ya no gobiernan nuestras vidas, sino que el Espíritu de Dios ahora nos gobierna. Pero en Gálatas, vamos otra vez a Gálatas capítulo 5, versículo 16, que es la ampliación de estos primeros versículos. Dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, Pablo está diciendo, hay dos polos opuestos. El un polo es la carne. En la carne están todos los placeres carnales, están todos los deseos ahí, el desorden del vivir. Pero Pablo lo refiere a una vieja vida, a un evento, a un momento que ocurrió antes. Antes que vengamos a Cristo, la carne gobernaba, las pasiones de la carne, gobernadas por el pecado, hacían que nosotros vivamos bajo la condenación. Pero Pablo está diciendo que nosotros tenemos
una contraparte a esa carne, que es el espíritu. El espíritu, mientras más se fortalece en nosotros, las obras de la carne que aún están allí no pueden vencer al espíritu. Usted se va del culto adorando, alabando al Señor, difícilmente la carne lo va a vencer. Va a haber una lucha, tiene que haber una lucha, pero usted va a vencer porque su espíritu está fortalecido. Porque su relación con Dios, su dependencia de Dios, lo ha hecho que aunque hay una batalla, usted está ganando, usted está venciendo, no con nuestras fuerzas, porque en Romanos lo leíamos, siendo débiles para cumplir la ley, necesitamos la fuerza de Cristo, porque Él sí venció a la carne. Entonces necesitamos la fuerza del Espíritu. Pero miren el versículo 17 lo que dice. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. La carne no quiere saber nada de las cosas espirituales. La carne le dice, te vas a quedar sin dinero, anda a buscar más trabajo. Lo hace afanar, y no es que está mal trabajar. El trabajar está muy bien. Pero la carne le dice, preocúpate, no vas a tener para comer, no vas a tener para vestir, no vas a tener para sostener a tu familia. Y la carne empieza a abandonar la vida espiritual. La carne lo saca de la iglesia, no tengo tiempo, yo no puedo estar predicando, yo necesito, mi primer ministerio es la familia, porque la carne también sabe la Biblia. Oiga, Satanás toma ventaja de ese aspecto de la carne. Y no porque el trabajo esté mal, el trabajo es honroso. Dios nos mandó a trabajar porque eso honra nuevamente el pecado que el hombre cometió en el huerto. El hombre peca y no es un castigo, sino que es una forma de honrar, de anular la deshonra que tenía, el que el hombre ahora pueda redimirse por medio de las ocupaciones. Pero no podemos abandonar a Dios, porque si no dejamos que nuestra carne se empodere de nosotros. Entra la avaricia, entra la codicia, entra los afanes de la vida, las preocupaciones. Ahora Pablo está diciendo que la carne se contrapone al espíritu. ¿Qué le mandó a decir el Señor a Moisés cuando fue a sacar a su pueblo de Egipto? Él le dijo, ve y dile a Faraón, dile que mi pueblo lo deje ir y que vaya al desierto para que me adore en el desierto. ¿Cuál era el propósito? Salir a adorar al desierto. ¿Y Faraón qué hizo? Faraón dijo, este pueblo está ocioso, no tiene nada que hacer, pongámosle más trabajo. Ya tenían trabajo. Y Dios solamente quería que vayan a adorarle, a bendecir su nombre, a darle gloria. Pero Faraón dijo, no, estos quieren irse a adorar a su Dios, pongámosles trabajo. Y no es que el trabajo esté mal, pero el enemigo saca ventaja para contraponerse a las cosas espirituales. No tengo tiempo, estoy muy cansado para trabajar. No me alcanza la plata, no tengo tiempo, no, tengo que seguir haciendo. Cuando la Biblia dice que hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora son polos opuestos. La carne está ahí y a veces nosotros no la queremos reconocer porque nos habituamos a vivir conforme a la carne. Hay cosas que decimos no están mal porque a lo mejor no están confrontándonos con una situación pecaminosa, pero sí nos hemos acostumbrado. Los chistes de doble sentido, a ver cosas incorrectas en la televisión o en el celular, y nos acostumbramos a oír palabras soeces y ya no nos estorba porque la carne ya se acomodó, la carne se fortaleció. La carne empezó a decir, no importa, tienes todo el derecho de ponerte enojado. No es que te están viendo la cara. No permitas que te vean la cara. Y la carne que se levanta, porque la carne se está fortaleciendo mientras el espíritu se está debilitando. Porque la carne y el espíritu son contraparte. Espíritu es en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí. Si alguien no está espiritual, es porque está carnal. Uy, pastor, es que no sé qué me pasa, no estoy orando bien. ¿Está carnal entonces? Porque es la contraparte. O está el uno o está el otro. O está espiritual o está carnal. A veces nos engañamos a nosotros mismos.
Pero estoy yendo a la iglesia, pero no estamos fortaleciendo el espíritu. No estamos practicando, no estamos dando los frutos del Espíritu para que gobiernen nuestras vidas, porque mientras más se manifiestan los frutos del Espíritu Santo en nosotros, menos se manifiestan las obras de la carne. Porque son dos pueblos opuestos que están luchando. Es como una avenida, dos avenidas. Una camino a la izquierda y otro camino a la derecha. Y simplemente usted tiene que decidir qué camino va a tomar. Pero sin duda el uno lo lleva para un lado y el otro lo lleva opuestamente hacia el otro lado. O somos carnales o somos espirituales. Es que no oro bien, pastor, no oro bien, me falta, porque todavía está en la carne y hay que reconocer. Hay que reconocer cuando estamos en la carne. Es que no sé, pastor, no me cuadra todavía la Biblia, como que no la puedo leer bien. Pero si no la podemos leer bien, no estamos espirituales, estamos carnales. Y por ahí hay que empezar. Hay que empezar por el hecho de que hay que reconocer que hay cosas que aún en la carne nos gobiernan. Hay luchas que aún en la carne tenemos. Porque Pablo estaba refiriéndose en Romanos a aquellas obras de la carne, aquellas obras que antes de venir a Cristo habíamos estado viviendo en la carne. Esas obras de la carne se van a volver a levantar si no sometemos la carne al espíritu. Y usted póngase a pensar. Uy, es que yo era bien gritón. A lo mejor está gritando otra vez y no se ha dado cuenta. A lo mejor usted volvió el enojo o la codicia. Está mirando a las mujeres y para usted se está haciendo algo tan normal porque la carne le dice, no pasa nada. Porque la carne es una lucha contra el espíritu. No lo deja venir a la iglesia, no lo deja orar, no lo deja buscar del Señor. La carne no quiere que usted ejercite su vida espiritual. Y usted dirá, pastor, ¿y ahora qué hacemos? ¿Me azoto? ¿Qué hago? ¿Me corto la carne? Bien, la Biblia dice al respecto, y eso era lo que planteábamos el día de ayer, por dónde empiezan las obras de la carne, para poder darle término a este asunto donde el enemigo está trayendo una derrota para los cristianos. Está venciendo cuando nos descuidamos, porque estamos haciendo guerra espiritual contra el diablo. Estamos cerrándole la puerta ahí al mundo, pero la carne está dentro de la casa. La carne está ahí dentro de la casa y nos hace daño, nos lastima mucho. Mire por dónde empieza. Pablo lo dice, regresemos a Romanos capítulo 8, pero vamos al verso 5. Romanos 8:5. Romanos 8:5. Mire lo que dice. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Dónde empieza a alimentarse la carne? La carne empieza a alimentarse por medio del pensamiento, por medio de lo que alimentamos a nuestros pensamientos. Porque esto es como un proceso. Luego del pensamiento viene una ocupación, un hábito que se va formando. Pero primero el pensamiento va a llegar a nuestra mente. Va a llegar el pensamiento. Vamos a empezar a negociar con la carne. Vamos a empezar, no, pero es que no está mal si hoy no oro, no pasa nada. Lo importante es orar calidad y no cantidad. Así que ahí te lanzas tu oración de 5 minutos. Y no pasa nada. No, lo importante es un versículo bíblico que lo ponga en mi estado y me acompañe todo el día y cada vez que entre yo al WhatsApp. Y estamos cediendo a la carne. Y estamos nosotros, ¿en dónde le estamos abriendo la puerta? En el pensamiento. Porque el pensamiento acá se aloja lo que somos. Lo que pensamos, así vivimos. Somos el resultado de los pensamientos afirmados en nuestra mente. Hay gente que no tiene problema con los celos. Dice, no, yo cuido a mi esposa, a mi esposo. Yo no soy celoso, no soy celosa. Y se dice que no tiene problema con los celos. No tiene problema con el resentimiento. Ay, no, es que él me la hizo y yo sé que yo oro para que el Señor lo ponga en orden. Y hasta oran, no tienen problema. No encuentran, porque ya en su mente adoptaron esa conducta de la carne como algo normal. ¿Cómo concebimos esas ideas carnales? Porque en nuestra mente se empiezan a alojar los pensamientos. Mire, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne.
O sea, lo primero que tenemos que hacer es empezar a filtrar lo que pensamos, lo que estamos llenando nuestra mente, esas palabras, porque todo lo que está a nuestro alrededor es lo que alimenta el condumio de nuestro razonamiento. Todo lo que alimenta nuestra mente, lo que vemos, nuestros sentidos absorben y nosotros empezamos a ser contaminados, a ser llenados de toda esta maldad. Y nuestros deseos, pasiones empiezan a encenderse. Usted empieza a ver en la televisión, en el internet, cosas que no debe de ver, indecentes, que no están bien. Sus deseos carnales, lujuria, pasiones desordenadas, van a empezar a encenderse. Uy, en la noche, soñé, no sé qué pasó, soñé con la vecina. Pero es porque alimentó pues los pensamientos, alimentó las ideas. Allí porque su mente se empezó a llenar de esa basura. Para empezar a detener el levantamiento de la carne, hay que pedirle al Espíritu Santo que tome el control de nuestros pensamientos. Y para eso necesitamos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el agua que lava nuestros pensamientos, lava nuestra alma. La palabra de Dios es la lámpara que alumbra nuestros caminos. Necesitamos lavar la mente, el alma, el pensamiento. Porque si no vamos a ser como hábitos normales. Porque mire lo segundo que ocurre. Dice, porque las cosas que son de la carne porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Mire el siguiente versículo, en el versículo 6, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La palabra ocuparse es la palabra griega fronema, ocuparse. Esta palabra griega es afirmar un pensamiento. Está bien, a lo mejor yo tuve un pensamiento de coger y revirarle allí la que me hizo y devolvérsela. A lo mejor se me vino el pensamiento de contestarle y levantarle la voz y que quede lastimada en su corazón. A lo mejor se vino el pensamiento. Pero esta palabra, ocuparse de esto, esta palabra fronema, quiere decir afirmar ese pensamiento. Permitir que eso se haga un hábito en mi manera de ver las cosas de la vida. Permitir que eso sea normal, que eso esté bien. Dejar que ese pensamiento que está llegando a alimentar mi carne empiece a afirmarse. Por eso dice, porque el ocuparse de la carne. El asunto es que cuando nos ocupamos de las cosas del Espíritu, también las cosas espirituales se afirman. Es como cuando venimos a la iglesia y no traemos ni una pluma, ni un lápiz, nada para anotar. No nos ocupamos más de, escuchamos el versículo bíblico y nos vamos a la casa. Escuchamos la prédica y hasta ahí llegó, no pasa nada. Dicen por ahí que un consejo dado luego de no haberlo ejecutado en las próximas 48 horas, no pasa nada. Un conocimiento aprendido, si no lo ratificamos, si no lo vivimos en las 48 horas que siguen, eso se pierde, queda ahí. Así dicen los sociólogos. El asunto es que así como nos podemos ocupar de la carne, o sea, afirmar el pensamiento de la carne, también podemos afirmar el pensamiento del Espíritu. El pensamiento del Espíritu, y yo lo afirmando en mi mente. A lo mejor la Biblia no dice, tienes que orar a las 5 de la mañana, porque ese es el 11º mandamiento. No dice, pero la Biblia sí dice, temprano te buscaré y temprano te hallaré. La Biblia lo dice. La Biblia dice que Jesús a las primeras horas de la mañana, Él buscaba al Señor y esas eran las 5 horas de la mañana. Por ahí hoy alguien me pasaba un texto bíblico que decía, el cristiano no tiene por qué sacrificarse levantándose tan temprano a orar, puede orar a la hora que sea. Y está bien. Pero yo quiero afirmar el pensamiento que mientras más temprano busque al Señor, más temprano lo voy a buscar. Yo quiero afirmar el pensamiento que al menos una hora debo de buscar a Dios. A lo mejor no puedo, a lo mejor oro 15 minutos, 20 minutos, pero yo empiezo a preocuparme de las cosas del Espíritu para afirmar en mi mente el pensamiento que es mejor buscar a Dios que estar sin hacer nada. Yo no sé qué pensamientos lo gobiernan a usted. ¿En qué pensamiento se está ocupando? Es que ahora que me saque la lotería, y para sacarse la lotería tiene que comprar guachito.
Y empieza a comprar guachito. Y no juego este y juego la otra. Me voy al bingo y me voy y empieza la codicia. Porque su pensamiento estuvo que me la gano. Yo soñé y me la gano. Su pensamiento se estaba afirmando. Pero si usted deja que el pensamiento del Espíritu se afirme, entonces la palabra de Dios, las bendiciones de Dios y la vida de Dios se va a afirmar sobre cada vida. Pero si dejamos que el pensamiento de la carne, nos ocupamos de esas cosas. Ay, no, déjame un ratito ver esa serie. Aparecen los Chucky, pero no te preocupes. Después de la noche están que no pueden ni dormir. Pastor, véngame, úngame la casa porque se me están apareciendo por ahí. Porque nos ocupamos de las cosas de la carne. Y después está que le echa la culpa al diablo y el diablo vea, está de cruzado de brazos. Déjalo que solito se mate ese. Porque a veces no es el diablo. A veces es nuestra carne que le estamos alimentando con ideas medias raras, ideas tóxicas, ideas perturbadoras, y estamos ocupándonos de esas cosas. Estamos que le damos con eso. Uy, el COVID va a venir la tercera va a venir y ahora si nos coge a toditos. Y ahora si no te pones la vacuna es la marca y la bestia. Y andan con preocupaciones de aquí para allá. Y lo que se están ocupando es de la carne, de las preocupaciones. Debemos ocuparnos es del Espíritu. Porque el Espíritu da vida y da paz. Entonces nosotros debemos de hacer que los pensamientos de Dios, los pensamientos de su palabra se afirmen en mi cabeza. El pensamiento de la carne es: ya recibiste ese texto bíblico, tranquilo, ya cumpliste con ir al culto. Pero el pensamiento de Dios es escudriñar las escrituras, porque en ellas encontrarás la vida. Ay, escudriñar quiere decir que tengo que ir a estudiar a mi casa la Biblia, tengo que estudiar en mi casa la Biblia, tengo que leer más la escritura, tengo que aprender más de esto, tengo que meterme un discipulado, tengo que ir a un seminario, tengo que aprender más del Señor. Mi carne tiene que someterse porque la Biblia dice que es mejor buscar el reino de Dios y su justicia. Pero si yo estoy ocupado en las cosas de la carne, hoy no le digo que no vea noticias, no le digo que no sea seguidor de algún equipo de fútbol. Pero hay gente que se mete tanto con las cosas de la carne que solamente anda hablando eso porque se ocupa de las cosas de la carne. Porque ese es el proceso. Primero el pensamiento, que a todos nos vienen. Esos pensamientos hay que empezar a filtrarlos. ¿Cuál es el filtrar esos pensamientos? Segundo, ocuparse de las cosas del Espíritu. Ocuparse en esas cosas. El fin de semana la gente dice, es viernes y el cuerpo lo sabe. No, mejor diga es domingo y el Espíritu lo entiende. Ya, vamos a la casa del Señor. Vamos a servirle, vamos a predicar la palabra. Vamos a anunciar el Evangelio y que el alma lo sepa, que vergüenza ni nada. Vamos a servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oiga, a veces da vergüencita subirse y uy, si digo algo feo y los hermanos no les gusta lo que predico. Pero nada, carne, yo vivo por el Espíritu, la palabra es de Dios y Dios respalda su palabra. Claro, hay que prepararse, hay que hacerlo. Pero ahí está, ocuparse de las cosas del Espíritu, no de la carne. Ahora, ¿cuál es el tercer paso? Mire lo que ocurre en el pensamiento. Versículo 8, mire versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Acá la palabra viven ya es un hábito, porque ya viven así. Ya viven así. Ya les parece normal gritar y vamos al culto, alaban al Señor y llegan a la casa y le pegan a las mujeres. Y es una costumbre. Señor, perdona nuestros pecados, y no llegan ni a la casa y le están mintiendo al esposo o a la esposa. Porque están en la carne. Ya es un hábito ese pensamiento, la carne se fortaleció, la carne se afirmó y dice, no es mal si me pego una mentirita, solamente fue una mentirita blanca. Solamente fue para que no me digan nada, una mentirita bondadosa. No existe mentira bondadosa, lo que existe es la carne que se está manifestando. No lo hay, pero como nosotros a nuestra carne la hemos acomodado y le hemos construido una casita bien bonita en nuestros pensamientos, está viviendo ahí. Por eso vivimos según la carne. Pero si nosotros afirmamos el pensamiento del Espíritu, ya no vamos a vivir por la carne, vamos a vivir por medio del Espíritu. ¿Entonces entiende el proceso? La gente por ahí, yo leía o escuchaba que decían que luego de 21 días, una acción
hacerla repetidamente, te genera un hábito. Propóngase orar a las 5 de la mañana durante 21 días. Verá que al tercer día está bravísimo, está que se duerme, pero bravísimo, mal genio, porque la carne no le gusta. Propóngase ayunar unos 3, 4 días y va a ver que al segundo día se quiere comer hasta el perro. Porque la carne no le gusta. La carne no quiere someter la carne a las cosas espirituales, a los ejercicios espirituales. Y usted va a ver cómo su espíritu se fortalece. Al principio va a sufrir. Sí, la carne va a sufrir. Y la carne le va a reclamar. Pero el espíritu se va a fortalecer. Su vida va a estar llena de la vida de Dios. De la vida que el Espíritu de Dios genera en los creyentes. Son nuestros sentidos las que absorben todo lo que hay a nuestro alrededor. Son nuestros sentidos. Nuestra vista, nuestros oídos, lo que hablamos, lo que escuchamos de la gente, lo que palpamos en el entorno. Absorbemos todos nuestros sentidos. Mire estos versículos bíblicos que yo hoy traje. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. El proceso empieza en el pensamiento. Hoy váyase usted con este pensamiento. Mire, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, pensad. En el ejercitar la mente en todas estas cosas. En lo bueno, en lo honesto, en lo puro, en lo verdadero. Ejercitarme a pensar en esto. Pero a veces estamos pensando, si se le cayera un saco de plata a un narco, me lo cojo. ¿Sí o no? A alguno de acá se le vio la risa detrás de la mascarilla. Si se muriera la tía esa millonaria y me dejara la plata a mí. Óigame, venga este otro versículo bíblico. En el pensamiento es donde, Efesios capítulo 4, versículo 22. Hay que ser selectivos para lo que pensamos. Y eso también es un hábito. Mire Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pero mire el versículo 23. Dice, y renovaos en el espíritu ¿de dónde? De vuestra mente. La carne va a estar ahí toda la vida. Porque es un pasado de cosas que tienen que estar allí sometidas. Pero si usted alimenta la carne se levanta. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos renovarnos en el espíritu de nuestro entendimiento. Pasan los años y seguimos con la misma gritadera. No nos hemos renovado nada. Pasan los años y seguimos en la misma situación. No ha habido un gran cambio. Debemos dejar que el Espíritu Santo nos gobierne. Mire este otro versículo bíblico. Mire, y con este voy terminando. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 5. Segunda de Corintios 10, 5 dice, derribando argumentos. ¿Dónde están esos argumentos? Argumentos en la mente. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Dónde? En nosotros. Este versículo lo usamos para la guerra espiritual. Fuera de los demonios en el nombre de Jesús. Nuestra mayor guerra está dentro. Porque cuando nosotros sometemos nuestra mente a Dios, dice Santiago, someteos a Dios, someteos al Señor y resistid a Satanás. Y este huirá de vosotros. No hay mayor guerra espiritual que la que nuestra mente está sometida a la voluntad de Dios. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. O sea, todo está acá. No le eche la culpa al Señor de la Metrovía. No le eche la culpa. A lo mejor sí, son gente que no conocen de Dios. Pero usted está gobernado por el Espíritu. No está gobernado por la carne. Y si el Espíritu de Dios lo gobierna, usted tiene nueva vida en Cristo Jesús. Y tiene la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. Lo que nosotros consumimos debemos filtrar. Lo dejo con este último versículo, Salmos capítulo 19, versículo 14.
Salmo 19, versículo 14. Dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Yo debo de filtrar lo que pienso, porque ¿saben qué? De la abundancia del corazón habla la boca. Escúchese. Está hablando más deporte, está hablando más. No está mal de hablar de deporte, de política, no está mal. Pero escúchese cuando usted habla enojo, habla chisme, habla contienda, habla mal de alguien. Escúchese cuando habla. Por favor, escúchese cuando usted habla. Porque ahí no es que la vecina le dijo, no, usted mismo escúchese. Porque será su carne la que va a hablar o será el Espíritu de Dios el que va a hablar. Y préstele atención. Yo le hago una invitación esta tarde. Si usted al escuchar se ha estado hablando solamente muerte, enfermedad, pecado, resentimiento, hoy necesita recibir a Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador. Hoy necesita reconciliarse con Dios, con el Espíritu Santo. Yo le invito a que hagamos juntos una oración donde volvamos a tener el gobierno del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Póngase de pie, mi amado hermano. Póngase de pie. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias porque nos estás hablando, nos estás enseñando. Y yo reconozco que me he estado moviendo en mi carne. Lo reconozco. Necesito tener un encuentro espiritual contigo, con el Espíritu Santo, con la salvación. Me arrepiento de mi pecado. Me reconcilio contigo. Me renuevo en tu pacto, en tu sangre preciosa. Señor, para que tu Espíritu gobierne mi vida. Yo me entrego y me rindo en mis pensamientos, en mi alma, en mi vida, en mi voluntad a tus pies. Y te doy las gracias, Señor, por esta oportunidad, por enseñarme, por hablarme. Porque desde ahora fortaleceré nuestra relación espiritual. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.